Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero darle la bienvenida en este caso a la sesión número 4, claro, la sesión número en las cuales vamos a tratar esta variable de que vendría a ser temperatura y vamos a ver en este caso sobre eh, cuáles son los sensores que se utilizan para poder realizar la medición de esta variable física. Adicional de eso también vamos a ver cuáles son las aplicaciones que se utiliza usualmente con estos tipos de transmisores, ¿no? Entonces, y las características principales de cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a ver aquí con ustedes, ¿no? En este caso, vamos a ver acá los diferentes sensores, ¿no? Normalmente hay diferentes formas de realizar la medición de esta variable física. Hay mediciones de manera manual y mediciones, podemos decirlo de esta manera, mediciones de tipo activos y mediciones de tipo pasivos, ¿no? Cuando dice mediciones de tipo activo, vendría a ser mediante un sensor que automáticamente lee la variable física y mediante un transmisor convierte esas señales a señales eléctricas, ¿no? Y estamos hablando de señales eléctricas de 420 miliamperios por norma estándar. Entonces, eso lo tenemos claro, ¿no? Todos ustedes. Me gustaría saber en este caso, cada uno de ustedes, cuál es, de qué parte, muy buenas noches, Josué, de qué parte son, de qué parte de Lima, o de qué parte de, perdón, de qué parte del Perú, cuál es el cargo, de qué parte son, y de acuerdo a eso, también consultar cuál es el cargo que tienen, ¿no? En este caso, son instrumentistas, son jefe de planta, son ¿y qué aplicaciones, no? ¿Qué aplicaciones ustedes trabajan? Por ejemplo, trabajan en un sistema de tratamiento térmico, trabajan en lo que es lo que es, por ejemplo, una refinería, ¿no? ¿No? Entonces, para poder conocerlos y realizar preguntas referente a ello, ¿ok? Muy bien, Josué ya nos respondió, electricista en Eternit. A ver, los demás muchachos. Es importante esto para poder conocerlos a ustedes. A ver. Muy bien. A ver, mientras que espero, van a estar ustedes escribiendo de qué parte electricidad de papelera Reyes. Muy bien, Paracas. Víctor, muy bien, de La Paz. Ingeniero de proyectos de automatización. Muy bien. Excelente. Sayu Palacios, Víctor, muy bien. Josué, a ver, nos gustaría, si son estudiantes, también colocarme, estudiante de una carrera, de una ingeniería, todo. Para saber con quiénes estamos aquí, ¿no? Chimbote Pesquera Austral, muy bien, sí, sí conozco esa empresa, Austral, Chimbote, muy bien, muy bien. Christopher Tenazoa, electricista en papelera Reyes, Paracas, muy bien, muy bien, muy bien. Estudiante de ingeniería electrónica, excelente, Eric, muy bien, gracias. Ahí estamos, ¿no? Entonces, vemos con estudiantes, electricistas. Ahora, electricistas ya van, eléctrico instrumentista. Muy bien, ¿no? Einer Menor, Altamiro de Cajamarca.
Ahí más me comentas, porfa, Einer, tu cargo, jefe de proyectos, electricista, electrónico, estudiante. Muy bien. Chimbote, electricista, pesquero austral, excelente, Axel. Muy bien, Víctor, ahí estamos, Víctor. Muy bien. Muy bien, Einer, técnico electricista. Excelente. Excelente, muy bien, muy bien. Ok, entonces, como estábamos viendo aquí, para nosotros, para poder realizar la medición de esta variable física, que es temperatura, hay formas de realizar la medición. Uno le podríamos decir de manera manuales, como los termómetros bimetálicos y termómetros de bulbo y capilar, ¿no? Los termómetros bimetálicos lo podemos verlos en los tableros eléctricos, ¿no? El famoso termostato. También los termómetros de bulbo y capilar vendrían a ser, en este caso, sensores que te miden, en este caso, la temperatura de una sala frigorífica, ¿no? Los RTDs usualmente se utiliza para aquellas temperaturas bajas. Estamos hablando hasta un rango de 800 grados Celsius, pero ya superando esos rangos, más de 1000 grados, ya se utilizan los termopares, en este caso, para los sistemas de tratamiento térmico, ¿no? Muchas empresas que se encargan en el tema de fundición utilizan bastante termopares que vendrían a ser las termocuplas de tipo K, termocuplas de tipo J, ¿no? Y los RTDs vendrían a ser los famosos sensores PT100, PT100, PT200. Los RTDs son sensores termoresistivos, ¿ya? Varía la temperatura en función a la resistividad. Y los termopares o termocuplas, comúnmente llamados, son sensores en función a la señal de milivoltios, ¿no? Bajo el principio del efecto de Sievert. Y también hay otros, estos ya son los termistores. Ustedes vamos a ver en este caso termistores de tipo NTC y termistores de tipo PTC, ¿no? Estos termistores son termistores que varía su resistencia en función al coeficiente de temperatura, ¿no? En este caso, un NTC y un PTC, coeficiente positivo, coeficiente negativo, ¿no? Esto es a nivel de semiconductores. Esto ya, por ejemplo, vamos a encontrar en los variadores de velocidad, ¿no? Para ver la temperatura en este caso, la etapa inversora, donde están los IGBTs, o la etapa de circuito intermedio, ¿no? En este caso, en la etapa de potencia. ¿Ok? Y bueno, los termómetros infrarrojos, en este caso ya son sensores, como su mismo nombre lo dice, termómetros son de radiación óptica, ¿no? En este caso es un transmisor SMART que envía una señal electromagnética a la superficie de un cuerpo y bajo una distancia de 7 metros de distancia, de punto de línea de vista, te mide la temperatura del cuerpo, ¿no? Ese es a nivel industrial, ¿no? Normalmente ya donde hay fuego, donde ya no hay, en este caso ya no hay temperatura, si ya no es un horno, no es un caldero, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces ahí ya se utiliza, y esto no está en contacto con el proceso, no tiene una distancia promedio, pero sí tiene un lente óptico que envía una señal electromagnética a la superficie y de acuerdo a esto, eh, bajo la relación de visión óptica, realiza la medición de temperatura, ¿no? Son transmisores inteligentes, smart. Ya, entonces vamos a ver todo esto. Si ustedes pueden realizar alguna consulta con total confianza, levanten la mano y de esa manera se trabaja, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a estar acá. Entonces, para empezar, vamos a ver aquí con los termómetros bimetálicos, ¿no? En este caso, vamos a ver aquí.
Ya, vamos. Primero vamos a ver acá si está todo conforme. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, esto es lo que les estaba comentando a ustedes, ¿no? Los termómetros bimetálicos. Ok. Acá. Okay. Su funcionamiento está basado bajo su coeficiente de dilatación térmica. ¿Ya? Coeficiente de dilatación térmica, ¿ya? Y de dos metales diferentes, ¿no? Su dilatación puede ser recta o curva, ¿no? Estas son composiciones de tipo latón, moneda, acero o aleación o ferromita. Bueno, son económicos y la respuesta lenta a las variaciones de temperatura. Este de aquí es un termómetro bimetal, entonces la unión de dos metales. A ver, se escucha más fuerte. A ver, ¿me escuchan? Ahora sí, a ver, confírmame si se escucha bien. A ver, confírmame. ¿Ok? Sí, ok, listo. Muy bien. Ok, listo. Entonces, estábamos viendo en este caso los termómetros bimetálicos. Eh, este es un termómetro en función de tipo espiral y este es otro disminución de temperatura en base a su elongación de la espiral, ¿no? Este es para frío, este es para temperatura y vemos aquí un pequeño muelle, ¿no? En función de la temperatura aumenta o disminuye, ¿no? Y de acuerdo a eso ya hay un arreglo de engranajes que ya aumenta, en este caso la aguja, ¿no? De medición. Hay diferentes tipos, tipo axial, radial, orientables, de acuerdo a la posición, como lo quieres utilizar. Son indicadores que se utilizan también para la medición de tipo patrón, ¿no? En este caso, normalmente para sistemas de calderos, ¿no? Para ver la temperatura, ¿no? De un caldero o de un horno, ¿no? Eh, Eje de transmisión, metal helicoidal, y estos son en este caso, los dos metales, ¿no? En función al frío, si está en frío, es el aluminio, se dilata, pero es la aleación de dos metales, ¿no? Ahora, si entra la temperatura, se dilata, ¿no? Al dilatarse los metales, eh, en este caso, el metal helicoidal, acá como indica, genera una compresión, ¿no? O una eslogación, dependiendo de la temperatura, ¿no? Una eslogación, una compresión, ¿ya? O una eslogación, ¿no? En función a la temperatura. Bueno, este es el principio de medición, que es el principio que utilizan los termostatos. El rango es de -40 a 500 grados Celsius, ¿ya? De -40 a 500 grados Celsius, y, y tiene unas sensibilidades. Normalmente se utilizan en algunos casos como un patrón de medición, un patrón de medida, ¿no? En este caso, si colocamos en paralelo hacia un transmisor de presión con su indicador. Vemos acá también otro, lo que es los termómetros de bulbo y capilar. Su funcionamiento está basado en la expansión del líquido o gas almacenado en el bulbo, acoplado en una espiral que tiende a desarrollarse a medida existen variaciones de temperatura. Vemos aquí la composición del líquido, cloruro de metilo, butano, anhídrido sulfuroso, cloruro, éter, alcohol etílico, ¿no? Las características de estos son que los cambios de temperatura ambiente influyen en la medición.
¿correcto? Debido a la variación de presión se aprecian los cambios de temperatura raudamente y sus rangos de medición altos de menos 200 grados Celsius a 700, ¿no? Hasta 60 metros de distancia con capilar, ¿no? En este caso, 60 metros de distancia, ¿no? Aplicaciones, podemos utilizar como traje menos 200 grados Celsius en una sala frigorífica, ¿no? En este caso, en frío, ¿no? Como indicadores, ¿no? O también en un pequeño horno, ¿no? Ya obviamente eh, la medición es más exacta porque ya en este caso vamos a hablar del tubo capilar, ¿no? Capilar tiene una distancia hasta 60 metros. Normalmente también está compuesto internamente de un líquido, pero en este caso vendría a ser de la dilatación del gas, tiene un pequeño gas, perdón, un pequeño gas, ¿no? En función a la temperatura, genera una compresión al eje y de esta manera de la entrada en este caso del bulbo, del indicador de temperatura, aumenta, ¿no? La aguja. Entonces, vendría a ser de esta manera este principio de medición, ¿no? Son medidores de tipo manuales, ¿no? Vamos a encontrar en diferentes aplicaciones también. Si alguno ha visto estos tipos de medidores en planta, lo podría mencionarlo, ¿no? En un comentario. Muy bien. Este es otro tipo que vendría a ser el RTD, ¿no? Este es otro tipo de sensor. Este es un sensor, ¿no? Y este ya son medidores de tipo mecánicos, ¿no? De manera manual, ¿no? Ahora, esto de aquí, esto no envían señal eléctrica, obviamente, son indicadores, solamente. Estos sí son sensores que te miden ya una señal termorresistiva. Muy bien, entonces, a ver, yo les pregunto, ¿no? Ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un sensor y un transmisor? A ver, ¿qué nos pueden decir ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre un sensor y un transmisor? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un sensor y un transmisor? Un sensor te mide cualquier variable física y un transmisor emite una señal física, lo convierte en una señal eléctrica. Muy bien, muy buena respuesta. Ahí está, Einer, excelente, excelente. Su compañero Einer nos dice que un sensor te envía una señal, mide una señal física, es correcto, ¿no? Y por norma estándar, amigos, todos los sensores, sea de flujo, sea de nivel, sea de presión, arrojan en señales de milivoltios, ¿ya? Señales de milivoltios. Entonces, tú tienes un flujómetro, está fallando, agarra las señales del sensor, mídelos en señal de milivoltios, coloca el flujo, se aumenta, significa que el sensor está bien, ¿no? El problema es el transmisor, ¿ya? Ahora, el RTD no te arroja milivoltios, recuerda esto, este es un sensor termoresistivo, ¿ya? Pero eso es lo que hace. La mayoría de sensores hace eso. Y obviamente lee la magnitud, la variable física o la magnitud física y las convierte en señales, obviamente en señales, los transduce en señales de milivoltios y obviamente se tiene que amplificar, ¿no? Mediante opanes. Es una electrónica que amplifica la señal de milivoltios a voltaje o corriente y de esa manera ya se utilizan los transmisores. Los transmisores son, convierten las señales de milivoltios
a señales de corriente, en este caso de 4 a 20 miliamperios, ¿no? Mediante, internamente ya tiene una electrónica que amplifica esas señales. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro, todos nosotros hay que tener claro ese punto, ¿no? Los sensores de temperatura de resistencia metálicas, RTDs, su funcionamiento está basado en la variación de resistencia eléctrica de un metal en función al incremento de temperatura, ¿no? En este caso, sí, es un metal, muchachos, es un metal, ¿no? En este caso, el metal del sensor del RTD vendrían a ser, por ejemplo, el cobre y níquel, el platino, ¿no? Son metales usualmente utilizados, ¿no? Níquel, platino, son cobre, son metales, una aleación. Pero lo que quería llegar a este punto es que este RTD hay diferentes tipos, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que hay el famoso PT100. El famoso PT100, de ahí estamos el PT200, ahí estamos el PT500, ¿no? Y el PT1000, ¿no? Por ejemplo, estos sensores son sensores, no son transmisores. En este caso, la señal o su coeficiente termoresistivo, su resistencia vendría a ser de 100 ohmios. 100 ohmios es en relación a 0 grados Celsius, ¿no? 0 grados Celsius. Y esto es del PT200, vendría a ser de 200 ohmios, 0 grados Celsius. El PT500, ya se imaginan cuál sería la temperatura eh, que inicia, ¿no? Entonces, a una relación de 500 ohmios, 0 grados Celsius. Y aquí vemos el PT1000 también, ¿no? O sea, tenemos acá el PT1000 de 1000 ohmios, 0 grados Celsius. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre PT100, PT200, PT500, PT1000? Es el rango de medición de temperatura, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces aquí tenemos que saber, primero, el rango y segundo, la precisión, ¿no? Hay sensores PT100 de 2 hilos, pues sensores PT100 de 3 hilos y sensores PT100 de 4 hilos. Esa relación vendría a ser a más señales de medición. Si hacemos una tabla comparativa entre un sensor PT100 de 2 hilos con de 4 hilos, el de 4 hilos es más preciso y más exacto, a diferencia de un sensor de 2 hilos, ¿no? Entonces, eso para tu control también es un factor importante en el momento de realizar una medición de precisión, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Muy bien? Ahora, bueno, su símbolo es ese, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre área. Uno de los temas que normalmente también se, ¿cuál es la distancia, no? En las cuales sería del RTD hacia mi controlador, ¿no? ¿Cuál sería la distancia? Esa es una pregunta que normalmente se realiza. Profesor, disculpe que le interrumpa. El de 4 hilos, creo que me dijo la alimentación. No, un sensor de PT100 de 4 hilos es más preciso que un sensor PT100 de 2 hilos. Muy preciso, sí, lo que se refiere. Eso hago referencia, ¿no? Que normalmente los sensores PT100 de más hilos son mucho más precisos que un sensor RTD PT100 de 2 hilos. Ahora, el otro tema son las distancias. ¿Cuánto es la distancia de mi sensor? Normalmente ustedes, vemos acá, ¿no? Se compran acá el sensor.
la sonda, ¿no? La sonda del sensor, el sensor como tal. Y acá salen dos cables, dependiendo, ¿no? Si es un sensor RTD de 3 hilos, ahí vemos ahí 3 cables, ¿no? Y acá normalmente se coloca el transmisor, ¿no? Las distancias son distancias relativas. No puede ser distancias de 30 metros, 50 metros. Normalmente acá en el cabezal, por norma estándar, se coloca el transmisor. Distancias cortas, ¿ya? Y el transmisor, obviamente en señales, obviamente de 420 miliamperios, ya envía el controlador, envía el PLC y ya como tal. Los rangos varían 7 metros, ¿no? Máximo, no puede ser mayor. Por esa razón muchos transmisores PT100 tienen esta figura, ¿no? Tú tienes acá el sensor, en el cabezal se coloca el transmisor, e inclusive, ¿no? Ustedes habrán escuchado sobre el termopozo. El termopozo ya es un, un adaptador del sensor RTD, ¿no? Entonces, todo eso vendría a ser en este caso el sensor como tal, ¿no? Hay que recordar que físicamente, esto de aquí, el que estoy yo seleccionando, podría ser tanto un RTD, ya la figura, un RTD, que sería un sensor PT100, o también una termocupla, ¿no? Si bien vendría a ser un RTD o bien una termocupla. Hay que tener claro ese tema, ¿no? Bien un RTD o una termocupla. Ya físicamente, ahora la diferencia, ¿cuál es? Hay un RTD, normalmente te vas a dar cuenta que son de 3 hilos, ¿no? De 3 hilos y otro punto que son señales de ohmios, ohmiaje. Una termocupla, no hay una termocupla que sea de 3 hilos. Todas las termocuplas son de 2 hilos, ¿ya? Y las señales son en milivoltios. Eso quiero dejarlo claro. Cada vez que ustedes ven un sensor, cierra usted o termocupla, puede ser esto. Pero ya tú te das cuenta abriendo esto y ver, ¿no? Ahora, en termocupla se van a dar cuenta que hay colores. Vamos a ver ahí también identificación de colores. Una termocupla tipo K tiene 2 colores diferentes. ¿Ok? Eso de ahí hay que dejarlo bien claro, ese punto. Muy bien. Pueden levantar su mano y hacer preguntas con total confianza, ¿ya? Vamos a seguir viendo este tema. Una consulta, profesor. Te escucho, te escucho. Le digo, dentro de las RTDs están las PT100 o es que es muy aparte. Muy buena pregunta, ¿no? El RTD vendría a ser como un título que se denomina a toda la familia de sensores, tanto PT100, PT200, PT500, PT1000, ¿no? Es unas siglas que indica sensores de temperatura de resistencia metálica, ¿no? O en inglés que indica resistance temperatura detector, ¿no? Entonces, vendría a ser esto, ¿no? No es que el RTD es diferente a un sensor PT100, ¿no? Estos son es el título de sensores que en realidad son sensores PT100, PT200, PT500 y PT1000. Es un título que se denomina o se domina este grupo de sensores como RTD, ¿no? Temperatura, resistencia, ¿no? Detector, ¿no? Sensor de temperatura, resistencia metálica, RTD. Eso vendría a ser. Muy bien. Seguimos viendo acá, muchachos. Acá me indica cómo es la conexión, ¿no? ¿Cómo sería la conexión una de 4 hilos? Claro, a José Caján, en este caso, sobre ese tipo de preguntas,
hay que recordar, o no hay que confundir, ¿no? Entre un transmisor de 4 hilos, confundirlo con un sensor de temperatura de 4 hilos, ¿no? En este caso son dos cosas muy diferentes. Un sensor de 4 hilos, ¿no? Vamos a verlo aquí. Acá está, ¿no? Normalmente tú tienes ahí el transmisor. El transmisor, tú lo configuras. Ya vamos a verlo aquí. Ya, un ratito, vamos a ver cómo es la conexión, indica. Ahí ya no hay nada, por eso la han tenido. Perdón. En su tabla de conexiones, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Estamos ingresando al manual del transmisor de temperatura. Y en la parte donde dice, a ver, aquí, acá está. Si todos miramos acá fijamente, vemos acá 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Acá te dice, este es un sensor de un RT de 2 hilos, este es un sensor de RT de 3 hilos, ¿no? Y este es un sensor RT de 4 hilos. Recuerda que estos son el canal de la entrada del sensor, pero muy aparte, al costado, vemos las señales positivo y negativo. ¿Qué quiere decir esto? Positivo, negativo, que esto ya son señales de miliamperios, ¿no? En este caso. Dentro en el mismo, del mismo transmisor, ahí está, ya te arrojan señales de corriente, ¿no? Aquí ya te los convierte a señales de corriente, pero aquí tú colocas el sensor. Ahora, si es termocupla, aquí colocas, ¿no? En este caso, una termocupla tiene polaridad por ser de milivoltios, ¿no?
Y acá vemos ya dos termocuplas, ¿no? Positivo y negativo. Vemos acá positivo, negativo. Acá vemos dos termocuplas conectados al mismo sensor. Este puede medir zona 1 y este zona 2, ¿no? En este caso. Entonces, eso ya se podía estar viendo ya en el manual, ¿no? En el manual. Pero eso es en función a la pregunta realizada Josué Cajam. Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos viendo aquí. Ya. Bueno, aquí vemos en este caso tipos de RTDs. Vemos los sensores RTDs. A ver, aquí estamos viendo ese tema. Ya. Bueno, platino, más usados debido a su lata de precisión, repetitividad y alta linealidad en rangos amplios de medición, ¿no? Y estos también hay sensores de tipo de cobre y níquel, ¿no? Estos también son ampliamente utilizados, ¿no? Debido a su corta linealidad, rangos limitados de medición, ¿no? Ahora, esto de acá, por ejemplo, un PT100, hacemos una referencia, ¿no? Ahí vemos níquel, cobre y platino, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que abajo, en este caso 100 ohmios, es igual a 0 grados Celsius y aumenta la temperatura, 138 ohmios es igual a 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, estos lo podemos revisar en una tabla de referencia, conocida como tabla de Ariane. Muy bien, ahí podemos visualizar esa parte. Otro es el tema de tipos de RTD. Esto también es ampliamente utilizado, ¿no? Bueno, acá vemos bobinado comúnmente usado en 100 ohmios, rango de menos 200. Subobinado, película delgada y bobina espiral, ¿no? Esto es físicamente cómo está compuesto un RTD. Y la conexión, ¿no? Aquí podemos visualizar las diferentes conexiones. Conexión de 2 hilos, conexión de 3 hilos, conexión de 4 hilos, ¿no? En este caso, los cables 2 y 4 están conectados a la entrada de un voltímetro de alta impedancia, por lo que a estos cables no circula corriente y por lo tanto la caída potencial en los cables R2 y R3 serán 0, ¿no? Y el voltímetro medirá exactamente el voltaje en los extremos del elemento, ¿no? Entonces, al tener mayores sensores, tienes una mejor resolución. A diferencia de esto, ¿no? Tienes dos sensores unidos, por decirlo de esa manera, y tienes un coeficiente de resistividad mucho menor. Acá tienes 4 datos para tener una mayor precisión en coeficiente de temperatura, ¿no? Entonces tienes una mejor medición utilizando un sensor RTD de 4 hilos. De ahí vemos en este caso los termopares, ¿no? El termopar está compuesto por la unión de dos metales, la unión caliente y la unión fría, ¿no? Esto ya estamos hablando de otra familia de sensores, ¿ya? En este caso, los sensores, los termopares, o conocidos también como las termocuplas, ¿no? Termopares o termocuplas, comúnmente conocidos. El termopar está compuesto por la unión de dos metales, la unión caliente y la unión fría. Su principio de medición está basado bajo la ley de Tomac-Sivits, donde nos indica que existe una diferencia potencial cuando existe diferentes temperaturas en la unión caliente respecto a la fría. En este caso, Tomac-Sivits estaba realizando un experimento, ¿no? Hizo la unión de dos metales, en este caso, metales como, acá vamos a ver los metales. Por ejemplo, uno de los metales, constantán y cobre, ¿no? Entonces unió estos metales, constantán constantán y cobre, o cualquiera de estos dos metales, y colocó temperatura a esa unión y colocó un medición de tensión, ¿no? Y
resultó que al regenerarle temperatura a la unión de estos metales, estos, una ley de electrones, ¿no? Trabajaban dentro de su unión y eso aumentaba una medición en señales de voltaje, ¿no? Entonces, diferentes niveles en acumulación de electrones, ¿no? Ahí te das cuenta, ¿no? Diferentes variaciones de temperatura. Aquí está, ¿no? Metal 1, metal 2, temperatura, temperatura 2, metal 1, metal 2. ¿Ya? Estos son leyes de circuitos homogéneos. ¿Ya? Aquí lo que nos interesa a nosotros es los diferentes rangos de las termocuplas, ¿ya? Y adicional de ello también los tipos y las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellos, estos son los tipos. La termocupla de tipo J, tipo K, tipo N, tipo T, tipo R, tipo S y tipo B. Estos son los tipos de termocuplas. Y esto, las aplicaciones, eso está, la selección de estos tipos de termocuplas lo hacemos en relación a la temperatura que vamos a medir, ¿no? Ojo que estos son los rangos límites. En este caso, ustedes ya sabrán que son los rangos límites, ¿no? Los rangos límites. Eh, no son los rangos de proceso, ya tú lo configuras bajo qué rango vas a trabajar, vas a medir en la referencia de 420 miliamperios. Por ejemplo, para un horno, tranquilamente, que está en un rango de unos 400 grados Celsius, 300, una termocupla tipo J, ahí lo utilizarías, ¿no? De 0 a 760 grados Celsius. Su sensibilidad vendría a ser de 51,5 microvoltios sobre grado, ¿no? Entonces, tiene muy buena, dentro de los rangos, es preciso, ¿no? Microvoltios por cada grado, ¿no? Entonces, tiene una buena sensibilidad, ¿no? Pero si el proceso ya es un proceso más, con temperatura más alta, estamos hablando de un caldero o un sistema de tratamiento, un tratamiento térmico, ya no voy a colocar tipo J porque superan los 1000 grados. Entonces aquí ya una termocupla tipo K, ¿no? Que está compuesto por cromel y el mel, ¿ya? Entonces, pero su rango límite son de menos 200 a 1250 grados Celsius. Una de las ventajas y desventajas son que esta termocupla tipo K, para este tipo de aplicación de tratamiento térmico, cada 6 meses lo vas a cambiar, ¿no? Siempre se va a dañar. Entonces, constantemente se realiza un mantenimiento correctivo, ¿no? Se cambia la termocupla tipo K. Obviamente si supera los rangos de 1000 grados, ¿no? Esto de acá también, pero ya tienes un cero absoluto, no es de negativo, ¿no? También se puede utilizar en ciertos procesos, ¿no? Al similar que tipo K. La diferencia que es más comercial en la termocupla tipo K, ¿no? En base a este tipo de medición. Tipo T ya son para aquellas pequeñas aplicaciones, la diferencia que tiene una buena sensibilidad, ¿no? Cada 41 microvoltios por grado realiza su sensibilidad. Y esto ya, por ejemplo, aquellas máquinas de compresión de temperatura que no superen, bueno, están en un rango de 80, 90 grados Celsius, tranquilamente un constantán, ¿no? Como cupla tipo T, de 200 a 350 grados Celsius, constantán, ¿no? Esto está en contacto con el molde, ¿no?
el molde. ¿Cuál? Y ahí vemos tipo R, tipo S y tipo B. Tipo B, ¿no? Entonces, ya estos ya sensores ya son para temperaturas altas, ¿no? Estos sí, el tipo B ya son para ciertas aplicaciones dedicadas. Hay que tener en cuenta siempre la sensibilidad de estos transmisores. ¿Cuál es su rango de sensibilidad? ¿Ya? Bueno, aquí lo que te puedo decir, ¿cuáles son los más utilizados? Bueno, ustedes ya sabrán, ¿no? Los más utilizados son esos dos. Las aplicaciones de tipo J y las aplicaciones de tipo K. Son sensores que se utilizan en aplicaciones, una de las variables físicas más utilizadas en la industria. Termocupla tipo J y termocupla tipo K, hornos, calderos, tratamiento técnico, moldes de temperatura, compresoras, frigoríficos, autoclaves, ¿no? Muchas de esas aplicaciones se utiliza este tipo de sensores, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí la diferencia entre los termopares o termocupla, que son sensores, a diferencia de los RTDs, que tienen, eh, lo podemos diferenciar mediante el color del cable, ¿no? Mediante el color del cable. Por ejemplo, esta termocupla es una termocupla de tipo K. Y normalmente se ve, ¿no? Es la figura física color amarillo, ya es por una norma estándar, dependiendo obviamente del fabricante, ¿no? En este caso, si es una norma europea o americana o japonesa, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea en este caso, el fabricante, ¿no? Por ejemplo, en la norma americana, ANSI, ¿no? El termotipo tipo K es color amarillo. Pero una norma europea, la IEC, es color verde. Eso dependiendo bastante de la máquina de procedencia, ¿no? Bueno, esto ya lo vemos físicamente, te das cuenta, ¿no? Un ratito, por favor. Seguimos avanzando, ¿ya? Entonces, aquí estábamos viendo sobre en este caso, bajo qué norma, ¿no? La identificación de colores. También otro punto es que tiene polaridad, ¿no? Tiene polaridad. Aquí el tipo K, el color amarillo es positivo, ¿ya? Y el de tipo rojo, color rojo, vendría a ser negativo, ¿ya? A diferencia del tipo T, ¿no? El azul es positivo y el rojo es negativo. Ah, no, es que ya es color rojo y es positivo y el otro es negativo. ¿Lo alimentamos? No, no, no. Siempre hay que ver el manual, ¿ya? El manual. Y si hay dudas, consultar con una persona especializada en estos temas, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones de tipo J apropiado para atmósferas inertes o reductoras. Eh, tipo K, muy utilizado por encima de 538 grados Celsius, ¿no? El tipo N se utiliza en aplicaciones donde el termopar tipo K tiene problemas de oxidación. Claro, porque está el de tipo K está hecho de crome, ¿no? Y alumel. Entonces, para aquellos, por ejemplo, en Austral, ¿no? Que hay bastante salinidad, bastante, la temperatura no es tan, genera mucha oscilación, entonces
ahí en vez de tipo K, utilizas tipo N, ¿no? El de tipo T adecuado para atmósferas oxidantes, inertes y reductoras, ¿no? También, ¿no? Y hoy son aquellas que el tipo K no puede realizar la medición, ¿no? RS recomendado para altas temperaturas, ¿no? El de tipo R se utiliza industrialmente, mientras que el S en laboratorios, ¿no? Esas son las aplicaciones que se utiliza uno con el otro. Tipo B semejantes al tipo R y S, ¿no? Aunque el límite de temperatura es mayor y es menos susceptible al crecimiento de granulado. Bueno, son las aplicaciones, amigos, de los sensores que ahí ya tú, según la aplicación, lo vas a utilizar, ¿no? Muy bien. Esto ya es la curva de medición de los termopares, ¿no? Ahí vemos las diferentes curvas en un rango de la señal de milivoltios en función a la temperatura, ¿no? El de tipo B, ¿no? El de tipo E, perdón, empieza el tipo B, ¿no? Las señales de milivoltios, ahí vemos, ¿no? Mira, te das cuenta de 0 a 215 milivoltios, su rango en señales de milivoltios, pero su coeficiente de temperatura es alto, ¿no? Puede medir hasta 1700, 1800 grados Celsius, como puedes fijarte en ahí. Tipo R y T son temperaturas altas y su señal de milivoltios es corto, ¿no? Pero su coeficiente de temperatura es alto, a diferencia de tipo E o tipo B, ¿no? Su coeficiente es menor, pero su rango de medición de milivoltios es amplio, ¿no? Es por el metal que se utiliza, ¿no? Por el metal que se utiliza. Y la aplicación, ¿no? En base a la oxidación. Entonces el acondicionamiento de señal, más que todo es para compensar las señales de milivoltios a señales eléctricas de corriente, ¿no? Aquí están los amplificadores, las resistencias de amplificación. Esta es una ley que se utiliza bastante, ¿no? Para realizar las mediciones, para amplificar la señal de milivoltios a voltios y de ahí utiliza un convertidor, ¿no? Análogo digital. Muy bien, y vemos acá los termistores, ¿no? Acá los termistores, muchachos, son termistores de tipo lenteja, ¿no? Que normalmente son semiconductores que te miden señales igual, ohmiaje, ¿no? En este caso, ohmiaje, ¿ya? Buenas No te noches, miden. disculpe, buenas noches. Una consulta. Cuando el mismo ambiente donde está mi termopar es de 40 grados, por decir así, ¿qué me recomendaría para eliminar esa temperatura del mismo ambiente? Claro, eso ya entramos a Eh, la parte de configuración con un instrumento de calibración, ¿no? El calibrador de procesos, MASHAR o el Hangel, y ahí configuramos el zero trim. El zero trim es para poder esa temperatura ambiente cerrarlo a cero, ¿no? Ya eso es calibración, ¿no? Eso ya es calibración. Eso ya vamos a verlo en la parte práctica. Pero sí es posible, ¿no? Normalmente aquellas temperaturas eh, de vacío, eliminar, en este caso. ¿Ya? me- Gracias. Eso es el zero trim. Eso ya es a nivel de calibración. Estamos viendo los principios de medición de los diferentes sensores de temperatura. Muy bien, entonces vemos acá en este caso lo que es los termistores de tipo NTC o PTC, ya ya son a nivel de semiconductores, tienen una alta precisión a comparación de un sensor PT100, porque ya está al costado de la tarjeta de control, de un variador o de cualquier otro etapa de potencia de una electrónica de potencia, ¿no? Muy bien, entonces son de forma lenteja,
¿no? Y su fabricación está basada en níquel, magnesio, hierro, cobalto, cobre, titanio, entre otros, ¿no? Aquí en su simbología, si es NTC o PTC, ahí vemos en este caso su símbolo, ¿no? de este sensor. El sensor, este es el termistor NTC, su coeficiente de temperatura es, en este caso, vemos acá, ¿no? El NTC, su coeficiente de temperatura es negativo, ¿no? A mayor ohmiaje, aumenta su temperatura, ¿no? Entonces su coeficiente de temperatura es negativo, ¿no? A mayor temperatura, la señal, a mayor ohmiaje, perdón, es menor la temperatura, ¿no? ¿No? Y a menor ohmiaje, aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, este es un coeficiente negativo, ¿no? En este caso, vamos a considerar, a diferencia de aquí, ¿no? Tienes la resistencia y esta es la temperatura, ¿no? ¿No? Entonces, cuando tú mides con un multímetro ohmiaje y generas calor al termistor de tipo NTC, cuando sube la temperatura, sube el ohmiaje, aquí baja la temperatura, ¿ya? Este es un sensor NTC. Un sensor PTC es al revés. En este caso, al aumentar la resistencia, aumenta la temperatura, aumenta la resistencia, ¿no? ¿Ok? Este es un coeficiente positivo y coeficiente negativo, ¿no? Al aumentar calor al sensor NTC, si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Entonces, tú identificas, ya, este es un PTC. Un NTC es al revés, ¿no? Tú aumentas la temperatura, ¿qué sucede? Baja la resistencia, ¿no? Acá está, ¿no? Aumenta la temperatura, baja la resistencia. Ahí podemos visualizar esa parte, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser el principio de los sensores de NTC. Aplicaciones como electrodomésticos y automóviles bajo costo. ¿Ok? Aquí vemos el PTC, ¿no? Es al revés. Como les comenté, es un coeficiente positivo. Al aumentar la temperatura, aumenta el ohmiaje, ¿no? Ahí está. Aumenta la temperatura, aumenta el ohmiaje. Coeficiente positivo. Obviamente es termoresistivo también. Y aquí terminamos con los sensores infrarrojos que lo estaba comentando, ¿no? Es un sensor de radiación óptica a la superficie y de esto, de acuerdo a la temperatura del cuerpo caliente, te envía una señal, ¿no? Te mide, realiza la medición, ¿no? Bueno, estos termómetros funcionan con radiación infrarroja, ¿no? Que emiten cada objeto, ¿no? El termómetro recibe la radiación con ayuda del sensor que transforma el pulso eléctrico, que a su forma de vez es procesada por los circuitos en su interior para desplegarlo en la pantalla. Muy bien, estos son casos relacionados con objetos de movimiento, es decir, rodillos, máquinas en movimiento, una cinta transportadora, donde mediciones sin contacto. Ya. En este caso, si quieres realizar aquellas aplicaciones donde no quieres realizar la medición, entonces utilizarías esta, ¿no? Ahí están. Mediciones sin contacto se requieren debido a razones de contaminación o peligrosas, ¿no? Son distancias grandes, ¿no? Si tú quieres realizar distancias grandes, como les estaba comentando, 7 metros, inclusive 10 metros, dependiendo del lente, ¿no? Lente óptico.
y aquellas temperaturas altas, ¿no? Donde los termopares y otros sensores, ¿no? Dice, donde las temperaturas que se miden son demasiado altas para termopares y otros sensores de contacto, ¿no? Muy bien, y aquí vemos en este caso lo que es el transmisor, ¿no? En este caso el transmisor, vemos la entrada del sensor, que bien vendría a ser termocupla, o bien vendría a ser RTD, ¿no? No hay termistor, ¿no? Porque el termistor es pequeño, es un semiconductor, es pequeñito, ¿no? En forma de una lenteja, ¿no? Como estaba comentando. Los transmisores normalmente se aplican en dos sensores, termopares o RTDs, ¿no? Se conecta al transmisor y tiene las señales, las convierte o transduce señales eléctricas de 420, ¿no? Y en paralelo puede tener a un protocolo. Puede ser 420 más HAR, ¿no? Como nosotros contamos, o también puede tener un protocolo, envía la trama de datos, ¿no? Por Profibus o por Foundation Feedback, ¿no? Tanto Profibus y Foundation Feedback son señales digitales, ¿no? De 24 voltios. HAR es una señal analógica de 420, ¿no? Mientras que, bueno, y esta es una norma estándar, ¿no? La 420 es de manera tradicional. Muy bien, muchachos. Esto es la teoría en base al día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta que quiera realizar. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna duda, alguna consulta, amigos? En este caso, Axel, Christopher, Dani, Denis, Einer, Eric, Luis, Sayu, Víctor. No, todo bien, gracias. Excelente, excelente. Si se entendió, por favor, digita ahí en el chat número 2, por favor. La clase de igual manera está siendo grabado, ¿no? Ustedes pueden revisar en el aula virtual, pero los recomiendo que puedan estar de manera online para que hagan preguntas. Muy bien. Tengo una duda, pero como acerca del Zero Tree, no sé si me puede explicar un poco más, por favor. Muy buena pregunta. Sobre ese tema del Zero Tree, es ampliamente utilizado siempre para cerrar un histéresis, por decirlo así, un error o un offset, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en la parte práctica, ¿no? Ese tema ya es parte práctica. Aquí es más que todo conocer los diferentes tipos de sensores, las aplicaciones, cómo funcionan y cómo vendría a ser la conexión eléctrica inclusive, ¿no? Muy bien chicos, entonces vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutos, ¿ya? Vamos a darle stop.